Bueno, ¿quién no recuerda a su padre, a su infancia? Un año a la presencia del Señor, hace un año. Ese día el padre fue un poco complicado, no enterrarlo antes, con un ataque cardíaco, ¿verdad? Y bueno, pasó a la eternidad así, ¿verdad? Bueno, lo recuerdo con mucho cariño, recuerdo muchas cosas que él me enseñó, y que fue para mí importante realmente. Muy temprano, para mí él, fue una guía. Muy chico, muy joven, más o menos cuando tenía 5 años, él me llevaba a trabajar. En la vacación ahí, ya me llevaba a trabajar. A mi hermano mayor y a mí, ¿verdad? Ahí estaba. Y nuestro trabajo era llevar un maletín, ¿verdad? Eh, Después nos ponía, tenía un negocio en Petirosi, ¿verdad? Papá, mi abuelo vendía telas, ¿verdad? No, su papá tenía una ferretería en Petirosi y resulta ser que nos ponía en la puerta, ¿verdad? Porque había mercaderías allí, la gente que robaba, se acercaba a lo que estaba más cerca y ahí pegaban un raje, ¿verdad? Para robar, ¿verdad? Bueno, entonces a nosotros nos ponían cerca de las puertas para gritar, ¿verdad? Si alguien tocaba algo, teníamos que gritar. Teníamos 5 o 6 años, ¿verdad? No, que nos íbamos a pelear con alguien, no. Teníamos que gritar, eso era un poco parte del trabajo, ¿verdad? ¿Eh? Era algo así, un vigía, una guardia allí, ¿verdad? Y después nos pagaba con un vaso de toddy, ¿verdad? Que decía una señora que estaba enfrente, se llamaba Ñacandé, ¿verdad? Ñacandé, ya supongo habrá pasado la eternidad, ¿verdad? Pero Oscar se acuerda todavía de esa época, ¿verdad? Y teníamos todo un montón de amigos porque sobre Petirosi antes, hasta ahora, ¿verdad? Había muchas de esas casillas, ¿verdad? Y entonces todos los de la casilla eran nuestros amigos y nos hacían fiesta porque éramos chiquitos, ¿verdad? Así que bueno, él nos enseñó algunas de las cosas más importantes, como ser el hecho de que tenemos que trabajar, el hecho de que la plata no te viene sola, de que hay que levantarse temprano. Él abría a las 7 de la mañana el negocio, así que nos despertaba a las 6, ¿verdad? Pero éramos chiquitos, ¿verdad? Mamá se peleaba, decía, pero son muy pequeños, ¿verdad? Aprendimos a ganar dinero, ¿eh? Fue un padre recto mientras estuvo con nosotros. Él nunca lo vi borracho, realmente nunca lo vi en una situación de ese tipo. Y fue un padre que nos dejó ese legado. Si bien finalmente él nos dejó, lamentablemente cuando teníamos 11 años, se nos fue, ¿verdad? Este, Nos dejó una marca muy joven, una marca, que era, no hay que ser pererí en la vida, hay que ponerse de frente y hay que seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, eso fue muy importante para mí, así terminé mis estudios, así comencé una empresa y comencé a trabajar y algún día me animé a ser pastor también, de loco que soy, dicen algunos, pero y Dios me bendijo realmente de una manera maravillosa, ¿eh? Hay cosas que te dejan y que realmente hacen una diferencia. Hay gente que también fueron como padres para mí. Una vez que mi padre se fue cuando yo tenía 11 años, nos dejó, este, tenía 10 capaz, según mamá antes, pero bueno, este, otras personas pasaron a ayudarnos en eso. Por ejemplo, a media cuadra de mi casa vivía un pastor que era ingeniero, ingeniero civil, y él era parte del equipo de ingenieros de Itaipú, ¿verdad? Y él me prestaba para estudiar su oficina, ¿verdad? Que quedaba también a media cuadra, su casa era media cuadra, pero también media cuadra era su oficina. Y él me ayudaba en los momentos en que yo necesitaba una guía sobre esto, sobre los negocios, cosas como esas, ya después de los 10, 11 años, él me ayudaba en eso, ¿verdad?
Y también mi suegro, que no sabía él que iba a ser mi suegro, pero bueno, me guiaba. Después se arrepintió seguramente. Pero bueno, de ayudarme, ¿para qué le habrá ayudado? ¿Cómo me pagó? Era un hombre que me mostraba la palabra de Dios y me decía, esto dice el Señor, y Pedro, por aquí es el camino. Y mostraba siempre una posición muy firme, no hay que dudar, hay que mantenerse firme, no hay que ser pererí, no vayas a ponerte mal. Primero medita, pensá. Cada vez que le tenía alguna duda doctrinal sobre la palabra de Dios y me iba y le preguntaba a él me respondía así, ¿ya leíste el pasaje? Sí, ya leí el pasaje. ¿Ya leíste algún libro sobre eso? Todavía no leí, pero yo esperaba que vos me digas, ¿viste? Sí, yo tengo la respuesta, no te preocupes. Y bajaba un libro y me daba. Cuando leas todo este libro, ¿verdad? Vení y preguntarme de vuelta a ver si no encontraste la respuesta, ¿verdad? Así que tenía que leer todo el libro, ¿verdad? Y él me enseñó a leer libros. Mi suegro me enseñó. Dale, tenés un problema, sí, acá tengo un libro, anda, puedes leer este. Así que aprendí a leer porque o si no, era un poco haragán para leer. Y él decía, no, yo no te voy a decir la respuesta, vas a buscar vos, me decía. Cuando me convertí en padre, hace ya un tiempo, cuando vino Evelyn, ¿verdad? No cuando vino Sandrita, ¿verdad? Ahora ya soy abuelo, ahí gracias a Naomi, a mis 4 nietos, ¿verdad? Hubo una canción en el año 1987, yo me casé en el año 1986, en el año 1987 hubo una canción que quitó un cantante que canta en inglés, cristiano, ¿verdad? Que se llama Steve Green. Y él quitó una canción que se llama Fuimos Fieles. Y dice que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver, las huellas que yo les dejo, que han de ver, les guíe a creer. Nuestro ejemplo les motive a obedecer y que nos puedan recordar que fuimos fieles, que fuimos fieles. Si hay algo que quise dejar en mis hijos, en mis hijas, fue que ellos recuerden que yo era fiel. Era fiel a su madre, entre paréntesis, hasta hoy sigo siendo fiel, y era fiel al Señor, ¿verdad? Eso es lo que quise dejarle como un legado, como un testimonio de eso. Y quiero primero empezar con un video, así que vamos a poner un poco ahí la parte del audio y empezamos. Mi sueño siempre fue ser papá, porque crecí sin mi papá. Mi figura paternal más cercana que tengo es un tío con el que me llevaba a la cancha, me enseñaba a usar algunas herramientas, cosas, las que debía haber aprendido con mi papá, digamos, fue con mi tío, pero sí crecí sin mi papá. Personalmente, el ser papá es algo que yo siempre quise. Fue un deseo siempre así muy intenso, realmente. Uno en parte porque crecí sin mi papá y en otro por otra parte porque siempre quise hacer o dar lo que realmente no tuve, que fue vivir con mi papá, aprender de él, qué sé yo, aprender a usar herramientas o ir a la cancha o para mí, ser un papá responsable es no solamente ser un papá presente en el hecho de estar físicamente, sino también emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Realmente ser un papá responsable y presente, porque ellos valen la pena. Todo lo que hagamos tiene un valor significativo demasiado grande que tal vez no lo vemos, pero que vamos a cosecharlo.
Este es un hombre de Dios, realmente un paraguayo que se dedica un poco al tema de la comida, ¿verdad? Él está enseñando a su papá, a su hijo justamente eso, ¿verdad? Pero un hombre de Dios, ¿eh? Lo conozco personalmente y es un hombre de Dios. Entonces me gustó el video que hicimos. Esto lo hacemos un poquitito. Yo no sé si ustedes saben, en esta semana empieza la asamblea de la OEA acá en Paraguay, ¿verdad? La Organización de Estado Americano, que hace mucho está queriendo destruir el patriarcado, como le llaman ellos, ¿verdad? Y dar lugar al feminismo, ¿verdad? Lo cual es un montón de cosas contra Dios, contra la palabra de Dios, y en realidad llevan a las naciones a la destrucción. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces estamos haciendo una serie de videos sobre la importancia de los padres en la familia. Hicimos también en la importancia de la madre, entre paréntesis, en el Día de la Madre, y ahora estamos haciendo la importancia de los padres. Y durante esta semana nos estamos reuniendo con las autoridades de este país. Yo tuve una reunión esta semana en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que defiendan la soberanía nacional. Nosotros en la Constitución Nacional decimos que la familia está formada por el padre y el hijo, y la padre, madre e hijos, ¿verdad? Y esa es la manera que la palabra de Dios dice. Y nuestra Constitución Nacional le nombra a Dios también, entre paréntesis. Si bien es de libre en cuanto a las creencias, la Constitución le nombra a Dios. Sí creemos en un Dios. Así que estamos en un momento en el cual podemos nosotros decir que es un momento también muy importante para nuestra nación y que tenemos que llevar adelante la obra del Señor en medio de muchas pruebas, muchas dificultades, cuando muchos nos quieren vender de que la figura del hombre, la figura del padre no es importante, ¿verdad? Y reconocemos, yo reconozco, mi madre ya 82 años hoy, que ella tuvo que hacer de padre y madre luego que mi papá se fue, ¿verdad? Y felicidad a las mujeres que hacen eso, pero necesitamos la figura del hombre, necesitamos la figura del padre, que son muy importantes y que realmente nos ayudan muchísimo. Miren, en la cultura de hoy, voy a ir avanzando, en un segundo vamos a tener ya los PowerPoint que presentamos. En la cultura de hoy, un padre responsable es visto prácticamente como un superhéroe. Ahí está, justamente. Ahí va. Pero en otro tiempo, esperar que un padre de familia fuera una persona responsable, que fuera un hombre fiel, que fuera alguien que cumpliera la labor de sacerdote del hogar, proveedor del hogar, era algo que se daba por sentado. O sea, no es que había que decirlo, ya se sabía que tenía que ser. Hoy en día, en este mundo al revés en el que vivimos, esta ya no es la regla, sino que más bien es la excepción. Porque no hay muchos que están comprometidos en seguir adelante con el hogar y con la familia. Es por eso que hoy festejamos el Día del Padre, ¿eh? Y es por eso que Dios nos ha llamado muy particularmente a aquellos que somos padres a que seamos comprometidos a seguir con todas nuestras fuerzas, y que muchas veces tienen que luchar, porque los padres tienen que hacerlo, aún en contra de sus propios deseos, aún para poder disciplinar a sus hijos, para que aquellos que endurecen su corazón del camino de Dios, ellos oran para que sus vidas vuelvan al Señor. Y es a aquellos padres a quienes tenemos que hoy dar un reconocimiento especial. Es una lucha, pero hay que darle un reconocimiento especial, ¿eh? Son padres responsables, decía el video, padres responsables en cumplir su labor. Y es por ellos que todavía muchos de nosotros seguimos teniendo esperanzas en este mundo en el que vivimos, en esta cultura que nos rodea. Así que, para los padres ya presentes, yo creo que necesitamos empezar dándole ya un aplauso por ser padres responsables, por venir hoy ya, ¿eh? Vamos a darle un aplauso a los padres, muy especial los que son fieles a Dios y a su familia, ¿eh? ¿No les parece? Por ejemplo, he visto que no es así en todos lados. He visto que no es así. Y estuve viendo algunas estadísticas aquí de Paraguay. Ustedes saben que hay un Instituto Nacional de Estadísticas en Paraguay. Estuve buscando un poquitito de estadísticas acerca de eso, ¿verdad?
Y la mayoría, 34% de los hogares paraguayos son dirigidas por las madres. 34%. Algunos de ustedes dicen, sí, el mío es uno de los 34%. Felicidades a las madres que hacen de padre también. Pero los padres, hoy es el Día del Padre, así que no vamos a hablar de ellas. Ya en el Día de la Madre ya hicimos lo del Día de la Madre, ¿verdad? Esto nos da cuenta de que hay muchos niños en nuestro país que están creciendo en hogares donde hay un padre ausente físicamente, y también ausentes espiritualmente y emocionalmente. Un experto dijo que estamos en peligro de convertirnos en una sociedad sin padres. Y ese hecho singular es la causa de la mayoría de los males sociales. El hecho de que los padres no estén presentes es la causa, dijo este experto, de la mayoría de los males sociales que afectan nuestro entorno en el que vivimos. Por ejemplo, le doy algunas estadísticas para que entiendan por qué celebramos el Día del Padre. Ahora van a entender. Van las estadísticas. Los hijos sin padres son más de 100 a 200% propenso a tener problemas emocionales y de comportamiento. Otro, un niño que proviene de un hogar sin padre tiene un 68% más de probabilidad de consumir drogas, alcohol, y es más probable que se vuelva sexualmente activo a una edad temprana, tipo 11, 12 o 13 años de edad, y es 3 veces más propenso a cometer delitos violentos y a ser encarcelado. Imagínense. Ustedes dicen, ¿será que los padres son importantes? Yo les voy a decir por qué. El 63% de los adolescentes que intentan suicidarse provienen de hogares donde no está el padre o no tiene padre. El 71% de los que abandonan la escuela secundaria son de hogares sin un papá. Esto es del INE, el Instituto Nacional de Estadística del Paraguay. Yo estoy me fui a la página y ahí está. El 90% de todos los niños de la calle, el 90% que han escapado de sus casas, provienen de un hogar sin padres. El 85% de todos los jóvenes en los centros correccionales, es decir, en la cárcel, crecieron en un hogar sin un papá. Los hijos sin padre son 300% más propensos a ser encarcelados en instituciones estatales. Las hijas sin un papá se casan y tienen una tasa de divorcio del 92%. Y más, que es altísima, ¿verdad? Y los hijos sin padre tienen una tasa de divorcio del 35%. Son más propensos siempre a fracasar también en el matrimonio. El 80% de los adolescentes que ingresan a los hospitales psiquiátricos provienen de hogares sin un papá. Imagínense la importancia que tienen los papás realmente, ¿verdad? A pesar de que diga que es un inútil, inservible, no sé, el papá es importante, extremadamente importante. Así que hoy es el Día del Padre. Esto no lo digo yo simplemente, lo dice el Instituto Nacional de Estadística aquí en Paraguay. Imagínense lo que nos está diciendo esto. Lo que ellos necesitan, esta gente de quien estamos hablando, es un papá, ¿verdad? Así que los padres asumimos la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser padre de nuestros hijos. Y vamos a ver los resultados de ellos, ¿verdad? Hoy y también mañana, ¿verdad? Un gran predicador, Moody, dijo: si querés saber qué tipo de padre eres, no mires a tus hijos, mira a tus nietos. Y a mí me gustaría que así sea realmente.
¿Cómo saber si somos buenos padres? ¿Cómo saber si somos buenos, si somos malos? Para todos los padres que están acá, en este día, queremos que se sientan y que sientan el privilegio de que ese es un rol que Dios le dio. Dios le dio el rol de ser papá. ¿Y cuál ese rol es? Bueno, no le voy a decir, esta es la lista de las cosas que tienen que hacer. Yo no voy a hacer eso, sino que voy a empezar dándole ejemplos de padres y ahí se van a dar cuenta ustedes cuál es el rol tan importante del padre, porque ahí vamos a estar tocando este tema, ¿verdad? En primer lugar, vamos a hablar de Noé, un padre con una fe increíble. Noé es descrito como varón justo. Génesis capítulo 6, versículo 9, ahora vamos ya a la Biblia. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Miren, varón justo era perfecto en sus generaciones y Noé caminó con Dios. No era perfecto Noé. Alguna vez voy a hablar de cómo Noé después continuó, terminó con un problema, ¿verdad? Con uno de sus hijos sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, Noé no era perfecto, pero para Dios era perfecto. Dice, varón justo era perfecto en sus generaciones. Noé crió a sus 3 hijos en el tiempo más corrupto de la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y brindó, dice, y vio Jehová, dice Génesis 6:5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y brindó una excelente oportunidad, un ejemplo de trabajo duro en la construcción del arca. Él construyó un arca, prácticamente nadie le ayudaba, y un barco enorme, realmente enorme era el barco que construyó Noé, le llevó 120 años. 120 años. Esto hay que ser perseverante. En la época en que Noé existía, solamente un minuto, ¿verdad? No llovía, sino que a las tardes salía un rocío de abajo de la tierra. Que hacía que... Así que Dios le había dicho que iba a llover. Y él salía a hablar, va a llover. Así como hoy esta mañana dijo, va a llover. Y llovió. Pero no había eso de las nubes y todo eso, sino que era que había un rocío que salía de abajo de la tierra. Ustedes ya han visto en algunos lugares en donde hay una presión del agua y sale arriba. Bueno, así era como, digamos, en esa época había Dios. Y él Noé decía, va a llover. Y se reían de él. La gente pensaba que este está loco, ¿qué va a llover? ¿Qué es lo que quiere decir llover para empezar si nunca llovió, verdad? Bueno, y cuando llueva se van a dar cuenta, le habrá dicho. Así que él construye un arca. Ya te da un ejemplo que le va mostrando a sus hijos. Primero que nada, la obediencia a Dios, la confianza a Dios, ¿verdad? Un poquito más vamos a hablar acerca de Noé. Los hijos de Noé necesitaban un padre de increíble fe. ¿Y quién era el padre de increíble fe? Ahí está, Noé. Y eso es lo que vieron en Noé. Vieron que cada día él caminaba con el Dios del cual les hablaba. Y estos hijos vieron que cada día, por 120 años, su padre salía a construir el arca, mostrándole obediencia a Dios y confianza total en Dios, en las palabras que Dios le había dicho. Y estos hijos vieron 120 años. Estos hijos vieron 120 años que se burlaban de su padre. Imagínense tener un papá del cual todo el mundo se burla. Pero él mostraba confianza, él mostraba la fe. Y quiero decirte algo, papá que estás aquí sentado en este lugar, y mamá también. Qué importante es que vos muestres a tus hijos obediencia a Dios, la importancia que es para vos el Dios en quien vos crees, el Dios a quien adoramos. Y debido a su fe, Noé,
debido a su fe, salvó a sus hijos. No porque todo el mundo le dijo, qué bueno Noé que tengas esa fe, sino que debido a su fe, Noé salvó a sus hijos, salvó a su familia cuando llegó aquel diluvio. ¿Y cómo describirían nuestra fe nuestros hijos esta mañana? ¿Cómo describirían nuestra fe? Ellos dirían que es una fe inconstante, o capaz dirían es una fe invisible, no lo veo, ¿eh? O no, es una fe increíble, o tal vez dirían es una fe que tengo que imitar. Todos necesitamos un padre como fue Noé. Y voy a ver un segundo ejemplo. Este otro ejemplo es Jonadab. No habrán escuchado hablar mucho de él. No es alguien de quien mucho se hable, pero hoy vamos a hablar acerca de él. Hay tantos buenos ejemplos que hoy elegí a Jonadab también. Jeremías capítulo 35, versículo 1 al 10. Vamos a ver ahí. Primero vamos a leer del 1 al 5. Dice Jeremías, uno de los profetas, después de Salmo y Proverbio, vienen todos los profetas uno tras otros, y allí está Jeremías, es uno de ellos. Jeremías escribió un libro muy conocido por escribir un libro fúnebre en la Biblia. Hay un libro fúnebre. ¿Cuál es el libro fúnebre? Lamentaciones. Lamentaciones. Él escribió ese libro, el profeta Jeremías. Tremendo libro, realmente. Dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, versículo 1, Jeremías 35, 1. Palabras de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale de beber vino. Tomé entonces a Jazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y lo llevé a la casa de Jehová, el aposento de los hijos de Anam, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y le dije, bebed el vino. Esto es lo que está diciendo. Así que aquí Jeremías nos muestra cómo el profeta, acá Jeremías, obedeció al Señor, invitando a los recabitas a la casa de Dios, eso es lo que dice ahí en el PowerPoint, y ofreció cortésmente. Los recabitas rehusaron beberlo por instrucciones de su padre, que su padre le había dado. ¿Quiénes eran los recabitas? Importante, entonces, ¿quiénes son estos? Está ahí en la Biblia, pero ¿quiénes son? No eran de Israel. Ellos eran forasteros. Y este es un ejemplo porque el pueblo de Israel tenía mandatos que debían ser, que sus padres le tenían que ayudar a que ellos cumplan. Esta era una tribu, los recabitas, era una tribu nómada. Eran descendientes de la familia de Jetro. ¿Saben quién fue Jetro? ¿Quién fue? El suegro de Moisés. Así que ellos eran descendientes, los recabitas eran los descendientes del suegro de Moisés. Así que Jonadab era famoso por su sabiduría y su piedad. Miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 15 al 17. Yendo luego de allí se encontró con Jonadab, Segunda de Reyes 10, 15 al 17, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab, estaban en medio de una lucha, entre paréntesis, acá había un problema de una lucha, y entonces teníamos que saber si este
estaba de mi lado o no estaba de mi lado. Así que le hace una pregunta: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame tu mano. Así que le pasó. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado de ellos. Muy importante, ¿quién fue Acab? Un rey malo, que tenía una reina que era más terrible, que le hizo correr a Elías. Imagínense, y que tenía sacerdotes de Baal y de Acera, a los cuales Nehemías los mató a 850, ¿verdad? 400 de sacerdotes de Baal y 450 de Acera. Imagínense lo que la palabra de Dios acá. Así que habían quedado algunos de la tribu de Acab, de aquellos, y ellos estaban tomando posesión del pueblo de Israel, que se había ido tras dioses que no eran los dioses de Dios. Por eso había una guerra en ese momento en Israel. Vamos al versículo 6. Mas ellos dijeron: no, Jeremías capítulo 35 ahora. Vamos a salir de Segunda de Reyes, vamos a Jeremías 35, 6. Le dijo: bebe del vino, le dijo el versículo. Ahí nos quedamos en el Jeremías capítulo 35, versículo 5. Le dio el vino, era el vino de Dios, estaban en el templo, le habían dado el vino, le habían dado un poco de pan. ¿Y qué le dice este hombre, Jonadab? Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Miren la orden de Jonadab, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viño, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Versículo 10, moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Miren, este es el padre que influenció a su generación, a una generación, a dos generaciones, y van a darse cuenta que este pasaje en Jeremías capítulo 35, versículos 6 y 10, nos muestra claramente reglas familiares que fueron obedecidas respetuosamente por todas las generaciones. Desde Segunda de Reyes, en el capítulo 10, hasta Jeremías, capítulo 35, escuchen lo que le voy a decir, presten atención. Desde que murió Jonadab, hacía ya 200 años. 200 años. Y ellos todavía seguían obedeciendo lo que Jonadab, el padre, le había dicho. Imagínense realmente. Así que vamos a cambiar un poquitito. La verdad es que para ser de influencia a mis hijos, debo ser consecuente en cómo vivo mi vida espiritual, tal como lo hacía Noé. El salmista nos dice que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer para ejercer esa fuerte influencia en nuestras vidas? Dice el Salmo 112, versículo 1 y 2, bienaventurado, escuchen los hombres, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, es decir, sus hijos, será prosperado y será poderosa en la tierra. Y dice después,
¿Quién es el hombre bienaventurado o contento, verdad? Es aquel que reverencia y se somete a Jehová, quien se deleita grandemente en sus mandamientos. Imagínense quién es el bienaventurado, el que se deleita grandemente en los mandamientos de Dios. A este, Dios le va a dar una descendencia poderosa. Eso dice la palabra de Dios. Y lo demuestra obedeciéndole. Cosecha los beneficios que fluyen de una vida de piedad práctica, tales como hijos que siguen los pasos del Señor. Así que otra cosa que podemos ver acá y en estos versículos, más que influencia, es nuestra responsabilidad, queridos padres, hacer esto. Nosotros no podemos determinar el destino de nuestros hijos, pero sí podemos y debemos influenciarlos fuertemente y deben ver en nosotros una fe increíble, una fe increíble. Y en último lugar, hay un ejemplo más, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no? Este es el Padre más maravilloso que tenemos. Y este es un Padre dispuesto a darnos un favor no merecido. Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esta es la traducción: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Cada vez que yo leo este pasaje me rompe el corazón. Jesús estaba colgado en la cruz y Jesús se sintió desamparado. Como el Hijo Divino de Dios, sabía que Él no estaba solo, pero como hijo humano se sintió abandonado, aunque fuera un segundo, pero fue a favor de nosotros. Es que cuando Cristo estaba en la cruz, Él abandonó. Ese abandono no fue una mera sensación. Su abandono fue real. De hecho, esa es la única ocasión que se registra en las Escrituras en que Cristo no se refiere a Dios llamándole Padre. Él siempre oraba, ustedes saben la oración de Jesucristo, Mateo capítulo 6. Sus discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Él les dijo, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, Señor. Entre paréntesis, esa es una oración muy buena, la última parte. No nos dejes caer en tentación. Dios también te ayuda a que no caigas en tentación, pero tenés que orar todos los días, Señor. Hoy, no me dejes caer en tentación, Señor. Mas líbranos del mal. ¿Se acuerdan de esa oración? Siempre le decía Padre. Y saben que allí en la cruz, Él no le dijo Padre, Él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él en ese momento estaba cargando el pecado, tu pecado, mi pecado. Nosotros tenemos un Dios santo. En Apocalipsis dice que nuestro Dios santo, 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 dando un énfasis a la santidad de Dios. Y Dios quiere que nosotros también seamos santos. Y Dios que quería salvarnos. Pero Él no podía estar con su Hijo que cargaba el peso de tus pecados. La Biblia dice que Él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53. Nosotros le tuvimos, dice, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de tu paz fue sobre Él. No tenés que ir al infierno porque el castigo de tu paz ya fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El camino mío
era directo al infierno. Hasta que un día el Señor Jesucristo vino a mi corazón. Un día rompí en llanto, pidiéndole perdón al Señor por mis pecados. Necesitaba un Salvador. Y hay personas que viven en este mundo pensando que no necesitan un Salvador. Hay personas que viven en este mundo pensando que eso de la cruz está muy lindo, eso de haber llevado una corona de espinas y haber sido azotado, todo muy bien, es genial. Eso debe ser para usted, pastor. Pero no es para mí. Es para vos también, porque Él vino a morir por vos. De tal manera, dice el Señor, amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero decirte algo. Así como ese pago en la cruz fue un sacrificio, así como hacer la voluntad de Dios es un sacrificio, Dios dice que aquellos que le siguen tenemos que también pagar. La Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. No es sígame cuando quiere, no es sígame cuando quiero, no es cuando me da la gana, sino que tendríamos un cristianismo diluido. El verdadero cristianismo que un padre debería decir a sus hijos es un cristianismo de compromiso con Dios. Es un cristianismo de compromiso con la palabra de Dios. Es un cristianismo de obediencia. Y hoy yo te quiero preguntar una cosita. ¿Vos tenés ese cristianismo? ¿Es para vos Dios importante? Y si no es así, hoy Dios quiere que sea así en tu vida. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Me preguntan. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando el apóstol Pedro se levantó en su primer discurso, después que Jesucristo ya había subido a los cielos, se había pasado 40 días con sus discípulos y con otras personas, se había aparecido a más de 500 personas, dice 1 Corintios capítulo 11. El Señor Jesucristo le dijo que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y ellos estaban allí. En su primer discurso el apóstol Pedro dijo así: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y hoy en esta mañana el Señor te está diciendo lo mismo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Este es el día de salvación, dice el apóstol Pablo. Hoy es el día aceptable. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, dice el Señor. He aquí el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pero depende de vos. Me gustaría que inclinemos el rostro un minuto. Que le digas al Señor hoy: Señor, quiero ser un padre ejemplar, así como tú eres un padre ejemplar. Decile ahí en tu corazón. Él te está escuchando. El Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Así que quiero que ahí en tu corazón le digas al Señor Jesucristo: nadie está mirando, es vos y Dios. No importa quién está a tu lado, no pienses en nada, solo pensá que Dios te está escuchando, que Él está delante tuyo y Él está esperando que vos te arrepientas. Y le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, decile así, en tu corazón. No lo hagas en voz alta, decilo en tu corazón. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, Señor. Abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo como mi Salvador. Te doy gracias por amarme tanto. Gracias porque Jesús muere en mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias porque Él lleva el peso de mis pecados. Gracias por haber pagado ese precio, Señor.
Y gracias porque me das vida eterna y salvación. Y hoy, Señor, me arrepiento y te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Te amo, Señor. Con los ojos cerrados, con las cabezas agachadas. Nadie está mirando. Me gustaría orar por tu vida si hiciste esta oración conmigo. Si fuiste sincero con Dios en esta mañana, me gustaría orar por tu vida y quiero que suavemente levantes tu mano ahí donde está para saber por quién orar. Dios te bendiga. Hay alguien más, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Hay alguien más. Amén. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más oró de corazón? ¿Alguien más? Sí. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Amén. Puedes bajar tu mano. Amén. ¿Alguien más fue sincero con Dios hoy? La Biblia dice que los incrédulos y cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si hoy de corazón hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde está. Si hay alguien más, sí, puedes bajar tu mano. Sí, puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más que hoy le dijo? Amén. ¿Hay alguien más? Sí, Dios te bendiga también. Amén. El hecho de alzar tu mano no te convierte en cristiano, pero sí demuestra que tenés el deseo de seguir a Cristo. Quiero orar por ellos, por aquellos que hoy en su corazón han orado. Padre bendito, gracias de corazón por aquellos que hoy, Señor, no rehúyen a decirte, eres mi Señor y eres mi Salvador. Que hoy abrazan la fe con todo el entusiasmo y con toda la fuerza, Señor. Y te dicen, Señor, yo quiero que también mis hijos se puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción le dio valor, Señor. Quiero ser un ejemplo para ellos, Señor. Quiero yo ser aquel padre que ellos necesitan que yo sea en cuanto a mi fe, en cuanto a mi conducta, en cuanto a mi obediencia a tu palabra. Y Padre bendito, bendice a aquellos que han tomado la decisión de seguirte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Concluyo con una pequeña historia, ¿verdad? A donde voy a la conclusión. Allí ya directamente. Como padres, estamos puestos por Dios para hacer y ser una fuerte influencia en la vida de nuestros hijos. Para eso debemos tener una fe increíble y constante como la tuvo Noé. Y Dios quiere ayudarnos en esta gran labor. Un gran consejero, al cual le conozco personalmente, dijo, la paternidad, escuchen por favor, ya vamos terminando, presten atención en estos últimos minutos, es una oportunidad maravillosa para inspirar esperanza, para inspirar aceptación y amor a las futuras generaciones. Muchos padres con una intención genuina, dijo este hombre, se llama Sixto Porras, algunos por ahí lo suelen escuchar, con una intención genuina de cuidar y proveer para sus hijos, se pierden en sus ocupaciones diarias y olvidan detenerse a disfrutarlos mientras ellos crecen. Pero nuestra labor como padres, dijo él, es estar presentes mental, emocional, físicamente en la vida de nuestras hijas, en la vida de nuestros hijos. Necesitamos tomar tiempo para conectarnos con ellos, jugar, dialogar y hacerles sentir a ellos muy importantes. Y para finalizar, escribí la oración de un joven. Y este joven dijo así en su oración: él dijo, un joven padre, cuando ve a su primer hijo recién nacido, él dijo, Dios, si jamás logro ningún éxito, si jamás llego a tener cosas materiales, si nunca llego a pastorear alguna buena iglesia, o si nunca predico un buen sermón, te ruego, Dios, que me ayudes a ser un buen padre.
Yo creo que esta debería ser hoy la oración de todos los padres aquí presentes. Esto es lo que nuestros hijos necesitan. Que nos puedan recordar que fuimos fieles. Una estrofa de esa canción dice: cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestras vidas queden atrás, que la luz que le dejemos ilumine sus senderos, que se encuentren el camino de la fidelidad y que nos puedan recordar que fuimos fieles. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Padre bendito, quiero hoy rogarte por todos los padres aquí, Señor. Y aún por aquellas madres que hacen de padres, Señor. Que nos puedan recordar que fuimos fieles. Y aquí estamos hoy, Señor, fieles a ti en el Día del Padre. Porque amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia, Señor. Amamos a nuestras hijas con todo el corazón. Y hoy te pedimos, Señor, que cuando ya no estemos, se acuerden de algo. Se acuerden de nuestra fidelidad a ti, Señor. De nuestra obediencia a ti. De que estábamos siempre, Señor. De que estábamos siempre aprendiendo la palabra tuya. De que estábamos siempre hablando de ti a ellos. Y que le estábamos dando un ejemplo. Y que nunca se olviden, Señor. Y así como Jonadab, 200 años después, aquellos nietos de Jonadab se recordaron y eran fieles. Y eran fieles, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hoy bendice a cada padre presente, Señor. A cada padre responsable que está hoy aquí con nosotros. Y bendice sobre todo su corazón para que ellos sean fieles a ti. En todo momento, Señor. Que no importe día, hora, lluvia, problemas, que nunca se olviden que a ti te deben toda la vida y también la eternidad, Señor. Y te ruego, Padre, de todo corazón, que como beneficio a estos padres responsables, como beneficio a estos padres fieles, Señor, te ruego de corazón que le des hijos, que sean hijos de Dios, que sean mujeres y hombres que te sigan, aún en contra de este mundo, Señor, aún en contra de las tentaciones del pecado y del diablo, que se agarren de ti, que te abracen a ti y que te sigan a ti por el resto de sus vidas, Señor. Ese es el mayor regalo que un padre puede recibir. Te damos gracias, Señor, de todo corazón por tu palabra y por esta hermosa reunión. Es una bendición venir aquí, Señor, siempre. Y gracias porque sé que en el corazón de muchos padres hoy acá, su deseo de hoy en adelante será que nos puedan recordar que fuimos fieles. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Y gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en mi lugar y pagó el precio de mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias de corazón. En el nombre